Mi esclava Ymir, creo que has hecho un gran trabajo. Nos abriste caminos, transformaste desiertos en cultivos y también construiste puentes. Nuestra amada tribu Eldia ha crecido de una forma muy abundante. Así que yo te voy a dar mi semilla como recompensa. En nombre del rey Fritz, te ordeno destruir a los marlianos. La saga Attack on Titan, ya sea que la hayas visto o no, toma muchas cosas que históricamente pasaron en nuestro mundo real, por supuesto adaptadas a algo fantasioso y como siempre, nuestra propia realidad siempre superará cualquier ficción. En este caso, la vida de Ymir Fritz, la llamada fundadora, es la historia de una chica que desde su niñez únicamente conoció la esclavitud, cuyo poder fue aprovechado por un gran conquistador, el cual la usó y manipuló a su conveniencia para poder unificar otros pueblos, y también para destruir a los que consideraba sus enemigos o que se interponían en su expansionismo. Eso sí, sin dejar de tratar a Ymir como una esclava a su servicio. Pues en cuanto a la vida real, ocurrió algo parecido durante la conocida conquista del Nuevo Mundo por parte de Europa. Y hablando directamente de los pueblos de Mesoamérica, existió una mujer llamada Malitzin, la llamada Malinche, que al igual que la historia ficticia de Ymir, se vio desde pequeña a ser esclava de un lugar a otro y que sus acciones, dada la obligación que le fue impuesta, beneficiaron en gran medida la facilidad con que España logró hacerse de esos territorios, y que con el tiempo estos estados se unieron y pasaron a convertirse en lo que hoy en día se conoce como México. Malitzin, cuyo significado en el náhuatl significa hierba, nació según cálculos históricos durante el año 1500 o a fines del siglo XV, cerca de lo que hoy se conoce como Coatzacoalcos, ciudad que mucho tiempo antes había sido la antigua capital olmeca. Siendo hija del cacique local de la región, fue criada los primeros años como una noble, siendo bastante perceptiva ante los conocimientos que aprendía. Pero no duró mucho en esa vida, ya que su padre falleció, y por ende, su madre tuvo que contraer matrimonio con otro jefe cercano, con el que tuvo un hijo varón. De manera abrupta y para preservar el linaje y herencia de poder, la manera en que esta mujer resolvió la disputa entre esa interrogante de su hija e hijo fue tomar a la pequeña Malitzin y la dio durante una noche a unos traficantes de Chicalango, de forma que el problema quedaría resuelto y dieron después la excusa de que la menor había fallecido. Durante un tiempo fue puesta en modo de venta en el mercado de aquel lugar de sus ahora dueños. Esto hasta que por un conflicto que había en la región, donde los involucrados eran mayas provenientes de Potochán y mexicas de Chicalango, Malitzin fue entregada al finalizar esta contienda, como tributo a Tapscop, cacique de aquella zona de lo que hoy en día se conoce como el estado de Tabasco. Aparte de saber a la perfección el náhuatl, siendo este su idioma materno, ahora aprendía con bastante fluidez la lengua maya yucateca, de sus actuales amos, demostrando una vez más su veloz habilidad para comprender diferentes estructuras gramáticas. Ahora pasamos un poco a la historia del conquistador, así es, el mismísimo Hernán Cortés. Llegó inicialmente a esas tierras por la península de Yucatán, lugares en que sus pobladores ofrecieron gran resistencia ante sus incursiones, o como él lo definía,
tratos de paz a cambio de apaciguamiento y obediencia. Durante esas primeras batallas, el ejército de Cortés avanzó sin mayor problema haciéndose con los territorios de las costas. Al ver la gran cantidad de recursos encontrados y solamente en esa pequeña parte, supo de inmediato que la verdadera riqueza se encontraba en el interior, cosa que lo entusiasmó, pero también lo puso en demasiada duda en saber si podía siquiera avanzar con mediano éxito a través del terreno y sus pueblos. Pero, por sobre todo, en la búsqueda de alianzas, ya que tácticamente el tener varias lenguas distintas y todas habladas en un mismo lugar, lo ponía en serios problemas al momento de llegar a la diplomacia de la guerra. Tras ir avanzando y que factores como la viruela o que no encontraba un mayor conflicto en pequeños poblados, hacían que su nivel de poder creciera considerablemente, y esto le animó a seguir con la campaña, pero siempre de manera cautelosa. Es hasta su llegada a Tabasco que esta tímida incursión daría un giro total y que marcaría un antes y un después de su nombre y reputación como militar. El encuentro bélico entre dos civilizaciones fue marcado formalmente en la batalla de Centla, ocurrida en 1519, en la cual Cortés triunfaría con rotundo éxito, incluso taló con su propia espada una ceiba, el árbol sagrado de los mayas, como símbolo de triunfo y ahora permanencia de su presencia. El cacique, al ver las molestias de Hernán y el temor de más represalias, le ofreció tributos de oro, tejidos y plumas, pero lo más importante, un tributo humano para él y sus comandantes, y ese tributo eran 19 mujeres jóvenes, entre las que casualmente se encontraba Malitzin. Fue revisada por el propio Cortés, acto seguido la hizo su amante personal sin preguntarle, y fue asignada como concubina a uno de los capitanes, por lo que fue bautizada para que esto se efectuara de manera legal, y fue renombrada como Marina, todo ello cuando Malitzin apenas tenía poco más de 15 años. Sin perder mucho el tiempo, Cortés se sorprendió de manera muy rápida la forma en que la joven podía interpretar el idioma español, añadido el valor que tenía su conocimiento de las distintas lenguas y sus variaciones dentro del vasto territorio. Sabiendo que las campañas que le esperaban no iban a ser tan fáciles como sus primeras actividades, Cortés decidió aprovechar dos situaciones. Una era la capacidad de Malitzin para poder comunicarse sin problema con distintos jefes y su gran conocimiento del poder geopolítico de la región. Y la segunda, la enemistad que existía ya desde hace mucho tiempo entre el Imperio Azteca y los pueblos subyugados por este mismo, principalmente el pueblo tlaxcalteca. El tratado que mantuvieron los españoles y los tlaxcaltecas tras las intervenciones y diálogos diplomáticos gracias a las capacidades lingüísticas de Malitzin, llegó al acuerdo de unión de fuerzas y recursos para poder derrumbar el Imperio Azteca, de forma que aceptaban la colonización de Cortés y un trato exclusivo, a cambio de poder librarse del yugo y opresión con la que convivían con sus vecinos. Con el paso de los años, Malitzin, ahora llamada Doña Marina, acompañaba a Cortés en todos sus movimientos a lo largo de toda su conquista, alcanzando entre comillas un gran poder y privilegio, asumiendo el rol de emisaria, espía y traductora, desenvolviéndose e informándole todo lo que podía llegar a saber, sea donde fuesen. Teniendo en cuenta la brutalidad y crueldad con la que muchas de las batallas colonizadoras que se efectuaron en ese mismo tiempo en el resto del continente, incluidas las de la corona británica con las tribus de más al norte, la colonización de Cortés se vio reducida a la violencia en gran medida gracias a lo que había logrado hacer de Malitzin, una figura que las distintas culturas llegaron a respetar o incluso a temer debido al poder español que la rodeaba, añadido al entendimiento sin necesidad de batallas, aparentando ser una obra de gentileza o divinidad por parte de los españoles. Este apego y colaboración que tenía Malitzin por Hernán fue notado por gente local, cosas que hicieron atribuirle el tan conocido sobrenombre, la Malinche. Y las tareas de intérprete no se quedaban en ello, también se desempeñó en tareas de evangelización y estar presente en las batallas para traducir órdenes que los españoles daban a sus nuevos aliados. Estando la conquista en fase de conclusión, durante el agosto de 1521, Malitzin y Cortés vivieron un tiempo en Coyoacán, teniendo un hijo llamado Martín, apodado el Mestizo, el cual Hernán lo utilizaría años más tarde para apartarlo de su madre y desligarlo completamente de ella, de forma que se volvería un hijo legítimo y heredaría parte del poder de su padre. Es en octubre de 1524 que Cortés se llevaría consigo a Malitzin hasta la expedición de las Cibueras, actualmente Honduras, con la excusa de que le serviría nuevamente como intérprete,
pero en realidad solo era para dejarla en el olvido. Según su criterio, ella ya no le era útil, y durante el viaje le entregó cual regalo material a un veterano militar de su ejército llamado Juan Jaramillo, siendo casada con él a los pocos meses sin cuestionamiento alguno. La boda se efectuó durante el enero de 1525, donde Cortés, a muestra de supuesto agradecimiento, le deja de encomienda el territorio de Huilotlán, localidad donde ella nació. En el viaje de regreso, dadas las costumbres en donde ella no tuvo opinión y mucho menos derecho de decisión, quedó embarazada de Jaramillo, naciendo de ella una niña que fue bautizada con el nombre de María, instalando el matrimonio en la capital de México. Malitzin fallecería poco después durante el año 1527, siendo la causa de muerte aún debatida, pero muy probablemente se debió a la epidemia de sarampión y viruela que por esos años se intensificó con mayor efecto en la población. Pasando ahora el cómo la historia de la conquista se fue moldeando y asumiendo en la memoria colectiva de generación en generación, la palabra Malinche se transformó en sinónimo de traición, a algo que ni siquiera existía en el siglo XV, como lo es ahora la nación mexicana. Malitzin fue una presencia que en su pueblo se le atribuyó un considerable respeto y admiración, dadas las circunstancias, mientras que en gran parte de los otros quedó como un nombre horriblemente desnaturalizado, al cual hasta se le adjudicó un significado en la RAE, que quiere decir traidor a la patria. Es aquí donde el debate se ha hecho de gran opinión y controversia sobre si realmente la historia de lo que formó México es tal cual como se fue contando. Citando al historiador José Antonio López Farfán, la Malinche es considerada como la que tiene la culpa de todas las desgracias nacionales y de todas las batallas perdidas en la historia mexicana, y que incluso la idea del malinchismo de por sí es una idea misógina al atribuirle todas las maldiciones a una sola mujer y no a quienes directamente causaron los desastres. Pero dados los revisionismos históricos que se han expuesto, estas ideas se han vuelto insostenibles y que su complejidad va más allá de solo atribuir pesares a una sola persona, siendo esto una muy mala costumbre que se normalizó en toda Latinoamérica y que todavía se sigue haciendo. Es totalmente cierto que en el tablero de la guerra y colonización, ella puso todo a favor de la balanza de los europeos, pero por mucho tiempo no se hizo la reflexión sobre el cómo es que terminó al lado de Cortés, ni de cómo fue que todo se desembocó en algo que irremediablemente ya estaba en decrepitud, empezando porque los pueblos que compartían una propia sangre ya tenían ideas supremacistas sobre quién debía regir sobre el otro, como tenían los aztecas a los tlaxcaltecas. Hasta se registra que les tenían un bloqueo económico, donde si algún pueblo cercano se atrevía a comerciar con estos, se verían envueltos en cruentas represalias, a lo que los fieros guerreros tlaxcaltecas vieron como una oportunidad táctica el cambiar un opresor por otro más accesible y amable entre comillas, por lo que se da por entendido que ellos se miraban a sí mismos como su propia patria, y esta jamás fue la Méxica, ni la de ningún otro pueblo, misma cuestión que se vio en todos los demás estados. Es hasta la finalización de la conquista de Cortés en que de verdad se llega a construir el virreinato de la Nueva España en 1527, con la centralización de todo el territorio obtenido, haciendo ahora que todos aquellos estados separados se volvieran parte de un imperio, y es solo hasta el año 1821 en que México aparecería como nación independiente y una sola patria. Revertir estos estigmas que ocasionaron sucesos en la historia que irremediablemente no se pueden cambiar, pero que hoy en día, pasados ya 5 siglos, es posible analizarlos de manera conjunta, lo que llevó a todo esto para que así se pueda fortalecer lo que ahora sí comparte una misma tradición y cultura, producto de no pertenecer ni a un pueblo ni a otro, sino a un mestizaje que debe encontrar su propia identidad y crecer para sí misma, de manera que aprenda del pasado para construir un futuro. Lo anteriormente dicho sigue siendo un proceso muy difícil de solucionar, tanto de un lado como el del otro, y que factores clasistas, las divisiones sociales y los extremismos hacen que se imposibilite este trabajo. Pero ahora volvamos a Malitzin. Mucho de lo que se contó de ella en ese tiempo y los posteriores siglos se fue desarrollando poco a poco, y que desde la década de 1960 historiadores del colonialismo y los movimientos feministas fueron indagando en lo que de verdad fue la vida de la Malinche. El hecho de que muchas mujeres de aquellas civilizaciones que se mantenían semidesnudas por mera cultura y tradición fue muy mal interpretado por los europeos, ya que en su visión de superioridad esto lo tomaban como disponibilidad sexual, convirtiéndolas en objetos de deseo y morbosidad, sumado al imaginario estilo civilizado que mantenían de sí mismos, romantizando y escribiendo en muchísimas obras el modo en que seducían a las féminas, omitiendo las aberraciones impetuosas que realmente ocurrieron.
culminando en el propio sexismo que ya existía en sus pueblos de origen, y ahora se combinaba con el de los conquistadores. Y esto recayó directamente en Malitzin, asignándole la versión española de ser una mujer enamorada y devota al grandioso Hernán Cortés, y en la de los mesoamericanos, siendo la versión de una mujer lasciva que se dejó caer ante el deseo y la lujuria y que por ende ahora su pueblo debe pagar por sus faltas. Correspondiente las dos versiones al claro ejemplo de lo mal que está su historia narrada, sin tener empatía ni claridad de lo que se aconteció. Malitzin fue una mujer que durante toda su vida fue tratada como objeto, de mano en mano, de jefe en jefe. Fue esclavizada por los de su propia sangre, tenía un gran talento intelectual lingüístico, talento que fue de interés para un hombre el cual solo lo usó para sus beneficios propios, encerrándola en una jaula de oro hasta el momento en que ya no le fuese de ayuda, y ella entregándose a él por la misma razón de que nadie lo evitó, y no tuvo otra opción más que obedecerlo, con el motivo de que algún día podría alcanzar la libertad que desde pequeña le fue arrebatada, libertad que tristemente ni después de su partida terrenal le fue dada, manteniéndose atrapada en una crónica mal elaborada a través de los siglos. Estos hechos presentados hacen reflexionar en la importancia de saber discernir la historia de un pueblo cuya mente colectiva debe aprender de su pasado para no repetir los mismos hechos. De lo contrario, solo se perjudicará aún más a sí mismo, y seguirán apareciendo personas desafortunadas como lo fue Malitzin, retornando nuevamente en algo lamentable. Todo permaneciendo en un legado a través del tiempo, y que para las nuevas generaciones esos pecados que no les pertenecen serán, como se dice en la trama de Attack on Titan, para ti, dentro de 2000 años. Suscríbete, dale a like si te ha gustado este video, y hasta pronto.